Doctor, nuestro infectólogo consentido del programa y de Querétaro y sus alrededores. Correcto. Dice, no, una infección, Benito Escutia, no hay más. ¿Cómo estás, Benito? Gracias, Bienvenido. muy buenos días. Gracias a ti por tenerte estar aquí con con nosotros. Gracias. ¿Qué es la tosferina y por qué se está poniendo de moda? Y ahora escuchamos que si hay muchos brotes, ¿qué es? Es una infección bacteriana Ok. y hay que mencionar que es totalmente prevenible por vacunación. La vacuna contra la tosferina se conoce desde 1927. Se aplica hace 100 Ya años. hace un ratote. Sí, y se aplica masivamente desde 1946. O sea que todos ya aproximadamente. deberíamos de tenerla. De en hecho, aquí viene el gran problema. Ya lo habíamos mencionado en alguna vez que hablamos de vacunas, que pues se dejó de vacunar. Esa vacuna dejó de ponerse. Dejó de ponerse. Son de las vacunas que no se Que aplicaron. quitaron del esquema de vacunación. Pues el éxito de la campaña de vacunación, que era 3 al año, 3 semanas completas de vacunación, más la vacunación permanente, con la llegada de los nuevos gobiernos, pues se desapareció. Y se dejó de aplicar la vacuna. Se atravesó la pandemia, se dejó de tener prioridad sobre la vacunación y ahorita nos encontramos ante una situación que no debió de haberse presentado como no se presentaba desde hace muchos años. O sea, durante muchos años no hubieron casos No de hubieron tosferina. casos. Yo creo que el máximo número de casos, esto habría que verificarlo, pero deben de ser de mi época de niño, como los 70s, 80s era cuando más... Y se intensificó mucho la vacunación contra esta, contra la difteria y contra la tosferina. De hecho, la vacuna es la famosa triple. Que es difteria, tosferina y tétanos. Y tétanos, que decían. así es. ¿Por qué se deja de poner una vacuna? O sea, ¿qué patrones siguen? Yo creo que aquí, sin ser tampoco político ni querer meter a nadie en problemas, es resultado de una mala idea política y de los grupos antivacunas. Habíamos mencionado que muchos de los grupos antivacunas están en contra de las vacunas y argumentan que esas enfermedades no existen. No existen porque se vacunó. Exacto. Pero al momento que dejamos de vacunar, pueden resurgir estas enfermedades. ¿Por qué ¿no? resurgen si en teoría, digo yo que no, obviamente no estudio de esto, pero si se supone que ya se erradicó, ¿de dónde vuelve a surgir? El tema es que no hablamos de una erradicación de estas enfermedades, sino de un control epidemiológico. Cuando logras tener esquemas de protección poblacional de más del 90%, México era un país exitosísimo en sus esquemas de vacunación y teníamos rangos de 92, 93, 94% de efectividad en la penetración de la vacuna. El asunto aquí es que al no volver a vacunar, esos porcentajes empiezan a bajar dramáticamente. Se van al 70, al 80, en algunas zonas, no de promedio nacional, sino en algunas zonas como donde surgieron los primeros brotes, que es en Chiapas y en Veracruz, pues los esquemas de vacunación en las comunidades llegaron a ser del 20%, del 17%. Esto evidentemente genera la posibilidad de que la bacteria reaparezca. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y si no hay más vacunas, entonces va fortaleciendo esta bacteria. Y van apareciendo. Y aparecen más. En algún momento también mencionamos que el problema mayor o un problema grave epidemiológico siempre comienza con algo muy sencillo. Que pudo haberse prevenido de inicio. En claro. este momento estamos en esa parte de es un problema sencillo. Y quisiera subrayar algo muy importante. Los datos epidemiológicos a la semana 10 del 2025 habla a nivel nacional de 88 casos, de los cuales se reporta 3 defunciones, me parece. Lo acabo de actualizar. Sí. Querétaro oficialmente, y subrayo es lo que está reportado, son 5 casos de predominio en el Marqués, en la ciudad de Querétaro y en San Juan del Río. Reportados, ¿qué puede decir o quiere decir que podrían haber más casos que no se reportan? Posiblemente, y aquí hay que subrayar una situación porque gente que nos escucha sabrá que hay laboratorios que están haciendo pruebas y están detectando. Es importante que cada prueba que se tiene de confirmación aparente de tosferina tiene que ser reportada inmediatamente al sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Eso quién lo reporta? El laboratorio, el médico. Sí, es obligatorio reportar esto. ¿Por qué es importante?
porque el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene que hacer la confirmación del caso para que se intensifique perfectamente la zona en donde se tienen que aplicar las vacunas. Estamos ante una situación de que hubo desabasto de vacunas. Tenemos que priorizar la vacunación en esto. Tenemos que darle seguimiento a este tipo de enfermedad porque sí se puede salir de control. ¿En el sector privado sí hay vacunas? Sí, sí hay vacunas, pero debo de mencionar que no tenemos un abasto importante de vacunas. O sea, faltan vacunas. Se está empezando a normalizar con muchos medicamentos en todos los sentidos, pero es una enfermedad totalmente prevenible por vacunación. Qué desesperación, Claro. ¿no? ¿Cómo Sí. saber que tengo tosferina? ¿Cuáles serían los síntomas para saber que tengo que ir rápidamente al doctor? Bueno, cualquier tos persistente, pensando incluso en la tuberculosis, Ajá, que decíamos el día de hoy. es importante atenderla. Si empiezas con tos y sabes de algún caso que hubo de tosferina, es importante inmediatamente atenderla. La tos es lo que llamamos una tos coqueluchoide. ¿Qué quiere decir? El coqueluche en francés significa gallo. Coqueluchoide es una tos que empieza y va subiendo como los gallos Como empiezan el a cantar. Cocobán, ya entendí de dónde viene. Sí. Sí, empiezas a subir la escalada. Es una tos repetitiva, muy intensa, que produce cianosis, es decir, la coloración violácea azulada de los labios, incluso de la cara, ¿Por falta de oxígeno? por la falta de oxígeno. El pertussis genera una lesión en forma de anillo circular, blanca, inmensa, como si fuera un algodón. De hecho, de ahí la sinonimia popular que le conocen como la enfermedad del algodoncillo. Es un tapón literalmente blanco en la garganta que impide la respiración correcta. ¿Esa la podemos ver nosotros? Porque Sí, al abrir la boca, Ajá, pues la se ves. ve. Evidentemente es una bacteria contagiosa, entonces ves, cierras y al médico, ¿no? Exacto. Para que no tengamos mayor problema. Al ser una infección bacteriana, también debo de mencionar que es una infección relativamente fácil de tratamiento. Tenemos antibióticos que funcionan muy bien contra la bacteria y de esos sí hay y no son caros ni son carísimos. Solamente en los casos graves en los que la oxigenación comienza a bajar, pero por la obstrucción de la garganta, se requiere hospitalización y manejo de oxígeno con el antibiótico también, evidentemente. claro. ¿Hay una edad en la que sea más peligrosa o que se presenten más casos? Fundamentalmente niños menores de Infancia. 5 años. ¿Sí? También puede haber mujeres embarazadas por situaciones particulares inmunológicas, pero es, digamos, el grupo de mayor ataque los menores de 5 años. Y la otra parte serían las personas que se saben no vacunadas. Si es que se acuerda. Era lo que te iba a decir, ¿y Ajá. cómo sabemos? La cartilla sí. nacional de vacunación es el registro idóneo de las vacunas. En muchas escuelas, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero yo cuando llevaba niñas a la escuela, te exigían la cartilla de vacunación Claro, completa. así era, no sé. Sí, no sé Vamos si a ahorita... investigarlo. Sí, la verdad es que me declaro ignorante de eso porque ya no llevo niñas a la escuela, pero... Ya nos pero- crecieron los hijos, sí, claro. Exacto, sí. se hicieron viejitos súbitamente. Nosotros seguimos no, igualitos. igualitos. Por supuesto. Oye, doctor, ¿el contagio es a través de la saliva? Sí, es una bacteria que se transmite vía aérea. Sí. Puede haber por contacto directo en el beso, la transmisión del beso, pero es también algo que es prevenible con algo que no nos gusta y que fue muy satanizado, que es el cubreboca. Sí, claro. Volvemos al punto, si te sabes enfermo, estás tosiendo, Que jueves y viernes que tuvimos mala calidad del aire, me agradó ver a mucha gente digo, qué Se pena, hizo la pero sugerencia, pero- se aceptaron la sugerencia. Sí, ¿no? aquí O sea, hay por ti que... y por los demás. Yo creo que debemos de entender esa parte ya de cultural. Sí, Te sabes enfermo, estás tosiendo, tienes catarro, ponte el cubreboca, no pasa nada. claro, por supuesto. Y en espacios cerrados, que luego Sí. llega a ser más complicado, dices, pues Así si es. tengo que estar ahí, ahora que estuve de viaje justo en el camión, de tantas Sí. horas encerrada en el camión, pues yo preferí ponerme el cubrebocas porque había ¿Y algunas cuánta personitas que gente andaban no? tose y tose y Exacto, tose, ese dije, es mi Dios mío punto, santo. ¿cuánta gente va Sí, tosiendo? Mejor ¿no? te cuidas tú. Sí. La señora Sandra Díaz, que ¿por qué se llama tosferina?
Eso es Así una le pusieron. pregunta cultural, me acaban de poner en jaque. Ok. La verdad Sandra, es lo que el nombre investigamos. oficial de la enfermedad es pertussis. Ajá. Si prefiere, dígale pertussis, pero Sí, no. pero prometo enviarles Ok, el por qué se llama el por qué tosferina. se llama, lo quién le prometo. habrá puesto tosferina. Que si se enferma de tos, ¿cómo puede distinguir si es tosferina o tos común? A ver, ¿la tos no es una enfermedad? No, en términos como, generales, ¿te la está tos es un avisando? mecanismo de defensa del Sí. cuerpo. Cuando tosemos es porque se está tratando de despejar la vía aérea. Hay algo que la está que nos está inflamando, que la está estorbando. irritando, que no le permite una adecuada ventilación al sistema. La tosferina, al igual que muchos tipos de tos, la respuesta es ese tipo de tos para tratar de expulsar la causa, lo que está obstruyendo. Entonces, per se la tos no es malo. Hay que entender que la tos es un mecanismo Aunque de esta defensa. se llame tosferina, pero no es enfermedad como tal la tos. Exacto. Volvemos después de la pausa Sí, claro y que sí. a ver si nos aclaramos estas dudas. Estamos recibiendo sus llamadas 442-238-5255 a su disposición. Un corte brevísimo, regresamos. Estamos de vuelta. Estamos hablando de tosferina y ya la primera duda nos puso a estudiar ahorita en el corte que por qué se llama tosferina, porque además son dos palabras, no es tosferina, es tosferina. Ya rápidamente aquí la tienen. Exactamente, pues aquí comentan, ferino o ferina quiere decir perteneciente o relativo a la fiera, que tiene las propiedades de la fiera, es decir, una tos feroz, una tos convulsiva y, como mencionaba obviamente Benito, el que va de menos a más, ¿no? Sí. Ya aprendimos Hay que mencionar que es una tos que es muy progresiva, Sí. que llega un momento en el que genera espasmos que se le denominan apnea, Ok. no puedes respirar, y esos serían los datos que te deben de obligar a decir hay que acudir al médico. Y también si nos pudieras aclarar la diferencia o distinguir entre una tos común y una tosferina. Yo creo que la clave fundamental es entender que la tos que se produce en la tosferina, se oye rara, perdón la redundancia en eso, Sí, ¿no? pero pues sí, bueno, tos y tosferina, así es. es un fenómeno que va en aumento. Normalmente tosemos, se nos quita la tos, tomamos un poquito de agua, se despeja la garganta, todo el mundo lo ha hecho y se siente alivio. Sí. Ajá. En el caso de la tosferina, la tos es paroxística, es decir, va en aumento, en aumento, en aumento. Como en el aumento, gallo, en aumento. dijiste bien, Exacto. Como va avanzando el día, la tos va en aumento. Pudiera llegar a ser tan intenso el esfuerzo de toser que el paciente vomita, particularmente los niños pequeñitos. Que no saben qué hacer con aquello, que Y sienten que se vomitan. ahogan. Y va Entonces, pa' afuera. una tos que va en aumento, Sí. en cada momento. Que al momento que se produce el espasmo, te pones moradito y después de esto empiezas a vomitar, podría ser el indicativo de una tos que necesita ser evaluada. Claro. ¿Serviría de algo el medir la oxigenación? Sí, en una obstrucción, pues, por supuesto que va a bajar la oxigenación. Ajá. Entonces, si tienes una tos que además te está produciendo que estés por debajo de 90, de 86, de 87, para la tos y vuelve a subir, pero empiezas a toser Y y va vuelve a para bajar, podría ser un dato indicativo de que tenemos tosferina. Ok, Gina Ibarra nos comparte, ¿podrían hablar de las secuelas que deja la tosferina, por favor? Una tosferina bien tratada, la recuperación es completa del 100%. Ok. Una tosferina no tratada puede generar fibrosis en el área de la garganta, porque es una lesión en la garganta, lo cual puede dificultar el tragar o cantar para los que tienen buena voz. ¿Qué otros síntomas tienen? Fundamentalmente es la fiebre, es Fiebre alta. Fiebre. 38, 38,5, no es una fiebre aparatosa, pero Pero sí. Pero existe. Dolor de cuerpo. podría generarse, pero por el agotamiento del toser. La El tos esfuerzo al hace que toser. te duela el pecho. Ay, Sí, la claro. espalda, el estómago, Sí, hacer las no te abdominales puedes que en ni la vida reír. hiciste en el gimnasio. Sí, se con tanta notan tos. los músculos Sí, que claro. están en reposo generalmente. Es correcto. Osvaldo Flores Ávila nos dice, no recuerdo ni siquiera cuándo me vacunaron contra esa enfermedad. ¿Me puedo vacunar en cualquier momento contra la tosferina para poder prevenir? La respuesta concreta es sí, sí se puede, si se tiene sospecha de no estar vacunado, por supuesto que sí. Si no se sabe si está vacunado,
Hay una forma relativamente fácil, el año de nacimiento. Las vacunas se aplicaron masivamente hasta el 2018. Ok. Entonces todos los que nacimos Antes del antes del 2018 debemos de estar de tener. debemos de tener nuestro esquema de vacunación. Ok, eso está súper bien saber. Que si hay algún remedio casero como tratamiento complementario para la tos ferina. No. Estamos recibiendo ya. No hay casero. ¿Complementario? ¿Un tecito? No. Bebidas tibias, calientes pueden ayudar a relajar, Pero pero no se quita la no tos se va a ferina. quitar la tos. Ok. Estamos recibiendo mensaje también por parte de la señora Almendra Méndez. Muy buenos días, es una excelente información de la tosferina y el doctor es muy claro y conciso. Se agradece esta nota tan importante en estos problemas de salud viral. Muchas gracias, señora Méndez. Muy amable. Gracias. Nada más me gustaría hacer hincapié. Sí. Se trata de una enfermedad bacteriana, no viral. Ok. Para la bacteria sí contamos con tratamientos antibióticos para controlar la enfermedad. No es viral, pero para las enfermedades virales se cuenta con antivirales. Con algunas sí. Y esto es importante mencionarlo. Sí. Sé que va a sonar muy complicado de entender. Las bacterias las podemos curar. Las enfermedades por bacterias las podemos curar. Las enfermedades virales en su mayoría las controlamos, no las curamos. Y eso quiere decir que pueden regresar. Exactamente. Como el herpes, como el COVID, como el sarampión. Sí. ¿Qué vacunas deberíamos, de tener? Porque ahorita ya me pusiste a dudar, yo no sé ni cuáles tengo. Debemos de tener vacunas contra tétanos, contra difteria, contra tosferina, contra sarampión, contra en algunos casos hepatitis B, hepatitis A, en algunos otros casos muy particulares puede haber contra salmonela. Pero si ya nos la pusieron ya. Con una sola dosis ya estamos vacunados. En un determinado momento, si empezara a haber un brote muy excesivo de muchos casos, cosa que no tenemos en este momento, hay que aclarar. Y sabemos que estamos ante un caso sospechoso o ya confirmado, y yo estuve en contacto con ese caso, se puede aplicar una dosis de refuerzo para el tratamiento. Pero generalmente todas las personas que tengan su esquema completo de vacunación desde la infancia corren poco riesgo de enfermarse. ¿Cuál es el periodo de contagio de la tosferina? Yo entiendo que los papás ya no saben qué hacer con el niño en la casa y se tienen que ir a trabajar, entiendo la problemática, pero ¿cuándo lo puedo llevar al colegio y que ya no tiene el riesgo de contagiar a todos los demás? Una vez que se establece el diagnóstico, el tratamiento dura 5 días. Okay. Y después de estos 5 días, pues habrá a lo mejor que hacer algún tipo de ejercicios de fisioterapia pulmonar o algo, pero en términos generales la recuperación es casi inmediata y fácil. O sea, después de esos 5 días ya podría reintegrarse el niño a la escuela sin mayor problema. Yo recuerdo hace muchísimos años en la prehistoria que cuando se enfermaba alguien de lo que quieras, paperas, sarampión, etcétera, decían, ay, de una vez que le tomen del mismo vaso todos los hermanitos. Que se enfermen de una vez todos. Para que se enfermen. Esta política la hemos discutido mucho y la verdad es que yo estoy en contra de eso. Claro. Porque no sabes cuál va a ser el comportamiento en cada individuo. Sí. Yo quisiera subrayar que no vemos enfermedades, vemos enfermos. Y si el enfermo tiene asma, la respuesta puede ser más grave, se puede ahogar. Y si el enfermo es diabético, tiene insuficiencia renal, entonces hay que tener cuidado. No es que si se enferma uno, que se enfermen todos. No, porque de puede alguna ser forma peligroso. Es como la practicidad, pues si ya se van a enfermar de una que vez todos. Se enfermen. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en la rubiola. ¿No? La varicela, ¿no? También, ya de una vez a todos. Órale, de una vez, vámonos. Pero sí hay complicaciones que pueden ser mortales y te puede tocar la rifa del tigre. Sí, claro. Y que te la ganes. No, qué susto. Hay que estar con pendiente. Que ojalá pudieran recordar los métodos de aislamiento para evitar contagios de tosferina como de otras enfermedades. Larisa Durante pregunta. Yo creo que entender primero, quedarse en casa. Si anda en la calle o algo, el uso de cubreboca.
hay que aislar completamente al enfermo. Yo siempre les digo que no se trata de la enfermedad del apestado, ¿no? O de la peste. O sea, esto es una situación de que hay que guardar reposo, ventilar perfectamente la habitación, la higiene personal es importante. ¿Los cubiertos se podrían compartir? ¿Se lavan bien? Y ya, se acabó. Okay. Sí, es una enfermedad fundamentalmente transmisible por vía aérea. Pero estaría bien platicar en alguna otra ocasión de cuáles enfermedades sí son, digo, no de aislamiento, pero había una que tenías que lavar las sábanas aparte. Esto se usaba mucho con la hepatitis, pero hoy sabemos que también no es tan estricto. Nos alarmaban mucho, entonces. Sí. Hay que sí, exactamente, ante la falta del conocimiento o ante una enfermedad nueva, pues por naturaleza somos muy dados a encerrarnos, a aislar, a separar. O éramos, Benito, porque ahorita vemos como que con más ligereza de nombre, sal. Es que los extremos son malos, ¿no? Exacto, en todo, caer en una situación extrema, por supuesto, o ser muy libre en la cuestión puede generar problemas. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el VIH, ¿no? Cuando empezó este tema del SIDA, no uses el cepillo de dientes, que no te bese, que no te abrace, que o sea, se empezó... Que no le des trabajo a alguien porque no te vaya a contagiar de verlo, ¿no? Era terrible. Y hemos caído en el extremo de ahora los chavos ni siquiera quieren usar preservativos, ¿no? Entonces son los bueno, con el extremos detente, de la vida, ¿no? ¿En qué teléfono te encontramos? Es 442 1905 1905 147 147 en el Hospital Ángeles Centro Sur. Muchísimas ¿En qué gracias, consultorio estás? 2035. 20 con una vista maravillosa. Sí, la verdad es que sí. Doctor Benito Escutia, te agradecemos Benito. Como siempre. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Ricardo Ravel ya está con nosotros de la librería Sancho Panza. Vamos a ver cuál es la recomendación del día. La empleada es el libro que nos va a recomendar el día de hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Ravel, bienvenido. Buenos días, Amelia, buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Oye, aquí. ¿no lo hicieron película? Están apenas en eso. ¿O la estoy confundiendo? Sí, este es un libro reciente aquí en México. Sí. En España ha sido un auge desde el año pasado, pero es un libro que en inglés se publicó hace 4 o 5 años. La verdad es que la autora ha tenido un éxito extraordinario. Hay mucha controversia en si es un buen libro o no es un buen libro. Y bueno, pues yo quise traerlo porque la verdad, pues depende de qué es lo que te guste. Claro, como todo en la vida. Como todo en la vida. A ver, la autora es una neoyorquina que vive en Boston, que se ha dedicado a escribir, tiene muchos libros publicados y han resultado muy, muy interesantes. En redes sociales yo me puse a leer y hay gente que la odia, hay gente que la ama. ¿Cuál es lo importante de este libro que yo veo? Me gustó y me lo eché en 2 días. ¿Qué me va a dejar? Pues me dejó una sensación muy agradable en ese momento, punto. Hay libros que son para eso. ¿Sabes con qué la estoy confundiendo? Con una serio película que hablaban de mujeres de color que servían en las casas. ¿Ya sabes cuál es? No es. Ya dije, tengo que quitarme la duda si eso no es. No. ¿De qué trata este libro? Lo están catalogando como thriller psicológico. Luego esas definiciones a mí no me dicen mucho, pero... thriller psicológico, sí. Sí, la verdad es que no sé. Es una chica, Millie, es la protagonista. Otra es Nina, que es la dueña de la casa, y su marido Andrew, son los 3 principales. Luego tenemos algunos otros personales. Millie es una chica que acaba de salir de la cárcel y pues está buscando trabajo, es muy difícil porque bueno, pues ya tiene sus antecedentes penales y no es fácil. Acaba de tener un trabajo que la corrieron por alguna cosa que no sabemos cómo se va desarrollando la trama. Y entonces pues aplica a todo lo que ve en el periódico, en lo que encuentra. Buscando chamba. Buscando chamba. Y de repente sale un anuncio para ayudar de asistente en una casa, y llega a una casa fenomenal, muy grande, en un lugar muy, muy padre, y dice, bueno, pues este sería el trabajo de mis sueños.
Le hacen la entrevista, ve la casa y todo, y bueno, ahí va narrando que pues en ese momento ella no tiene dónde vivir porque pues el trabajo anterior que tenía la despidieron, y entonces está viviendo en su coche porque no tiene para vivir. Entonces sería maravilloso poder acostarse y extender las piernas. Bueno, pasa la entrevista, ella ve que está muy bien, que sería algo increíble. Sin embargo dice, no, pues es imposible que me vayan a dar en cuanto empiecen a revisar mis antecedentes. Sigue aplicando otras cosas, le siguen diciendo, no, muchas gracias por participar. Ahí le hablamos. Y de repente le suena su teléfono y le dice, oye, soy Nina, ya estuve platicando con mi esposo y sí nos gustaría que vengas a trabajar con nosotros. Sí. Bueno, pues ella muy contenta llega, y el primer frentazo que se da es que la casa que había conocido pues es la misma, pero ya no es la misma. ¿Por qué? Porque hay un tiradero en la cocina, en la sala, todo, la comida tirada por todos lados, un desorden total, y no fue lo que ella conoció. Y luego la llevan al que va a ser su cuarto, va a vivir ahí, es en una hasta en el arriba, piso de arriba, pero en el desván, una habitación muy pequeña que tiene una ventana muy pequeña que no se puede abrir. Y lo particular del caso es que la cerradura se cierra nada más por la parte de afuera. Si le ponen llave, pues el que está adentro no puede salir. Ahí ya nos empieza a marcar algunas cosas. Claro, porque si estás adentro y quieres algo de privacidad, o por lo menos que no entren cuando te estás cambiando, tú no puedes cerrar. Entonces ella pide la llave y Nina le dice, bueno, pues que la va a buscar, que no sabe dónde está y bla, bla, bla. Entonces empiezan a suceder cosas muy extrañas. Primera, una de ellas es que llega la niña, que Cecilia, que es la hija de Nina, pero no de Andrew, y entonces le dice, oye, tengo hambre, muy grosera la niña, tengo hambre, y pues ¿qué le doy? Y pues se le ocurre muy fácil un pan con mantequilla de maní, y bueno, pues arma un escándalo porque le dice, ¿cómo es posible que no sepas que soy alérgica y me quieres matar y bla, bla, bla? Válgame Dios, entonces, ¿cómo vas a ver que es alérgica? Sí, acaba de llegar y entonces la mamá le dice, yo te dije que no sé qué tanto, y se queda Milly, no, pues no me dijo, pero bueno, pues necesito el trabajo, entonces me tengo que callar. Y así empiezan a suceder cosas muy, muy extrañas. ¿Y cuántas personas no viven así? ¿Cuántas personas no viven así? Pero de repente tiene un cambio de rumbo. No se los voy a decir porque es parte de lo interesante de esta novela. La verdad es que sí, te digo, yo me la eché en 2 días. Sí. Es una obra que te crea una adicción a estar leyendo. No te va a dejar nada nuevo en tu vida, no te va a dejar conocimiento. Por ahí decían, es que no es la mejor escritora. A ver, no es García Márquez, no se va a sacar un premio Nobel por No, pero te atrapó, que es lo que queremos muchas veces. Pero te atrapa, y mucha gente dice, para un viaje te lo puedes echar muy a gusto, sí, y te lo vas a llevar muy, muy... Es importante muchas veces que te desconectes de tu realidad, te metes en eso y estás muy contento leyendo eso. Hay cosas así, hay cosas para todo el mundo. No está haciendo un análisis de una situación en particular, no está haciendo... Pero lo bueno es que en este espacio justamente hacemos esto, nos platicas de qué se trata el libro, y el que sienta que le va a agradar, bueno, pues entonces lo leerá, y el que no, así es. Pero a mí esos libros que te atrapan, aunque no sea la obra maestra ni el mejor bestseller, dices, bueno, pasé un fin de semana con un libro que me dejó mucho más. Yo te puedo hablar de obras clásicas así que son excelentes. Y híjole, dices... Hay unas muy aburriditas, perdón. Así es. Lo hemos comentado, 100 años de soledad, una maravilla. Sí, pero léela de corrido, a ver. Sí, no entonces, puedes. El mismo Quijote, no puedes. Exacto. Esta es una obra muy sencilla. La verdad es que es muy sencilla de avanzar. Te lo vas a echar muy fácil. Los capítulos son muy cortitos. Y te picas a ver qué va a pasar y de repente tiene un giro para un lado y luego tiene para otro y bueno, te lo estás esperando, pero a lo mejor no. Yo no me esperaba lo que sucedió al final. ¿Un poco la Cenicienta? No me digas, mejor lo leo. Sí, mejor lo leo. Te lo recomiendo que lo leas. La verdad es que sí. Y luego, bueno, pues es una parte va a ser, ya son 3 libros los que he escrito con este mismo tema, es una serie ya.
Y te digo, es nuevo aquí en México, no sé por qué tardó tanto en salir. El año pasado en España fue un éxito y la verdad es que en el mundo se ha traducido en 46 idiomas. ¿Qué será idiomas. que sale lento en México porque somos lentos para leer? No sé, la verdad es que me sorprendió mucho, sí, porque yo no lo conocía. Un año. Reconozco, me lo recomendó mi hija Paulina, haya sido un éxito. Pero ella vive en Europa, entonces. Ella vive en Europa. En Estados Unidos ha estado en el top 10 de ventas, en el número 1 en el New York Times. Y no sé cuál es el motivo de que aquí en México apenas esté saliendo. Ya incluso nos han preguntado en la librería, pero pues apenas lo estamos trayendo nosotros. Me llama mucho la atención porque ahora que estuve de visita, yo vi que muchos de los títulos que tenemos aquí de moda, pues están en ese caso era en Finlandia, en Francia. Entonces, por eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? No sé, son cosas que las editoriales luego pues no eligen por qué. Países para Así sacarlas es. primero. Veía un comentario que decían en España, se les hacía raro porque cuando son un tipo así de libros de un autor que no es muy conocido, pues van sacando poco a poco. La señora tiene ya 20 y tantas publicaciones y han sacado en España de golpe 7 de sus libros. Aquí en México apenas estamos con esto, como les decía. Entonces, bueno, es importante. Y el que quiera pasar. Es médica especializada en lesiones cerebrales. Sí, la señora tiene su profesión de médica. Más o menos joven, no sé qué edad tendrá, pero... Es de 1980. Nació en 1980, joven. Una bebé. 45 años, es una niña. Uh-huh. Bueno, pero sí es chavita para, la verdad. Sí, para la verdad la cantidad de libros y el éxito que ha tenido. Porque en estos tiempos cada vez es más difícil, ¿no? Sí. Que tantos libros sean exitosos en sí, una persona sobre es todo porque lo está haciendo bien. A tanto nivel. Te digo, se ha traducido ya en 46 idiomas. No es algo sencillo. Y el éxito en ventas ha sido muy, muy importante. Y sí, te digo, muchos comentarios de que no, pues no es lo que yo me esperaba. A ver, bueno, pues es para todos los gustos, dependiendo cada quien. Romina Castillo te pregunta que qué libros le puedes recomendar para conocer un poco más de historia universal. Mira, híjole, me agarra así de ocho. Yo le invitaría a que nos acompañe ahí en la librería, le podemos mostrar algunas cosas y tenemos varios enfoques. Uh-huh. Hay uno que me gusta, que es muy sencillo, que es Zunzunegui. Él se mete mucho en la historia universal e historia de México. Él lo hace muy sencillo. Hay algunos que no les gusta Zunzunegui, también es importante. ¿Quieres ver datos históricos o quieres ver la forma de narrarlos? Dependiendo del gusto de cada quien. Ahí yo por eso les recomendaría, vayan a la librería, acérquense con nosotros de preferencia. No cuesta nada. No cuesta nada ir a preguntar, le podemos enseñar varias cosas y bueno, cada quien va escogiendo lo que le gusta. Y además tienes la oportunidad de abrir un libro, leer las primeras páginas, digo, tampoco te lo vas a chutar todo en la librería, pero sí te vas dando cuenta si te atrapa o no te atrapa, porque la verdad es que esa es la expresión que usamos los lectores. Ajá. Me atrapó o la verdad me dio toda la flojera del mundo y así como que lo tengo que terminar por disciplina, pero hay libros que no te atrapan. Hay veces que la pura portada te atrapa. Ya es atractiva. En lo particular no me llama a mí mucho la atención, como está diseñada, a mí en lo particular no me gustó, sin embargo, pues el libro sí me gustó, entonces... ¿Qué será? ¿Como que te ven todo, te espían todo? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que ya cuando pasa lees el libro dices, no tiene que ver. Y luego, por ejemplo, ahí dice, detrás de la puerta ella lo ve todo. No tiene nada que ver con la trama. Con la realidad de la novela. Entonces, porque además, si ella está atrapada en su recámara, en su cuarto, habitación, como le quieras decir, y ella no puede poner llave, pero de afuera sí te pueden ver todo lo que haces, pues entonces es al revés. Ya te nos estás adelantando. Tengo una escritora adentro. No, bueno, pues es que hay que echarle un poquito de creatividad. Sí se antoja, fíjate. La verdad es que sí te vas a pasar un buen rato. Es que no todos los libros son educativos, vamos a decir, ¿no? Que digas, es que aprendí muchísimo de historia o de geografía o de costumbres. Es simplemente, pues, la novela pasaste un buen rato. Que además puede pasar, ¿no? Yo creo que muchas mujeres, principalmente mujeres, que son pues las
las empleadas domésticas viven cosas terribles. Cosas terribles que viven muchas una veces gran no soledad. sabemos. Si tienen hijos, dejan a los hijos con la mamá, con la suegra, con quien sea, para poder venir a cuidar hijos ajenos. O sea, sí, no está fácil la chamba que tienen. Y la verdad es que ese dicho que dice que la realidad supera la ficción es bien cierto. Entonces, bueno, pues hay que desconectarnos un poco, ver lo que y dices, bueno, a ver, esta es una novela que está creada de ciencia ficción, no te enfrasques mucho en eso. Pero sabes que muchas de las novelas, pues dices, sí, no es real, no es casos de la vida real, no lo son, pero también tienen un poquitito de verdad. Por supuesto. O sea, te lo inventan, de algún lado tienen que salir. De algún lado sale, Sí, pues claro. si no lo inventó de la estratosfera, sí. o sea. José Luis Torre algo. ¿Podrían recordar dónde se encuentra la librería Sancho Por Panza? supuesto, Venustiano Carranza número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, con este y otras recomendaciones. Este libro es La empleada, de Frida McFadden. Luego me dicen que no decimos el título y nos echamos toda la plática. Sí, no decimos quién, la empleada se llama, así se antoja. La empleada, lo pueden encontrar como La empleada o La asistente. En España la sacaron como La asistente. Como La asistente. Aquí la empleada. The housemaid en inglés, que es pues la empleada doméstica. Exacto. Porque ahora, bueno, han cambiado los términos, pero bueno, finalmente no es políticamente correcto. No es políticamente correcto. Así es. Pero bueno, ahí está el libro, Venustiano Carranza. Número a ver, 39. Ubícanos para quien, es que hay muchísima gente recién llegada a Querétaro. Sí, para los queretanos sabemos por el Templo dónde de la Cruz. Sí. A media cuadra bajando a la calle. Hay dos calles ahí que se juntan. Una es Independencia, que es la que sube del Templo de la Cruz. La otra es Venustiano Carranza, que va hacia 5 de Mayo y Plaza de Hay Armas. una cuchillita ahí, justamente, en Independencia y Venustiano Carranza. La cuchilla. La cuchillita, ahí está el Corral de Comedias y ahí estamos nosotros. Perfectamente. Bueno, pues ahí te podemos localizar. Teléfono, por favor. 442-2281-41 con este y otras recomendaciones. Si no tiene el libro que busca, se lo conseguimos. Se lo conseguimos. Hacemos una pausa, no nos tardamos nada. Regresamos. Estamos de vuelta. Mariela Macías está con nosotros, ella es fisioterapeuta y vamos a hablar justamente de fisioterapia laboral. El caso que les mencionábamos de Lili, nuestra compañera de trabajo, está, pero llegó como anillo al dedo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bonito lunes, bonito inicio de semana. Gracias, igualmente. Igual para ti. ¿Ustedes sabían que tenemos una norma mexicana que está diseñada justamente para que los trabajadores nos lesionemos lo menos posible dentro de nuestros entornos de trabajo? ¿Tiene que ver con lo de la silla? ¿O no tiene Puede nada que ser ver? la silla, ¿No? el escritorio, que tengan todo el equipo, las seguridad y mascarillas, desplazamiento, seguridad, guantes, es etcétera. la norma 035. Sí. De ahí se deriva, Ajá. bien, de esta de línea de seguridad, toda la norma 035, pero justamente nos dimos cuenta, como si yo lo hubiera hecho. Pero sí, bueno, como sociedad se dieron cuenta que había lesiones que podían generarse a través de posiciones o movimientos repetitivos que generábamos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque prácticamente trabajamos o el sitio en el que trabajamos se convierte en nuestra segunda casa. Claro. A veces estamos más tiempo en el lugar donde trabajamos que en nuestra propia casa. Sí, porque puedes enfocar mucho si los que trabajan con una sierra, pues que no se vuelen un dedo, ¿verdad? Exactamente. O un brazo, una extremidad. Pero, por ejemplo, esa sierra vibra. Sí. Y esa vibración constante puede tener un efecto sobre las articulaciones de muñeca, codo y hombros que están sometidos a la fuerza de empuje y a la fuerza de mantenimiento con la sierra. Claro, bueno, y se vio en sus orígenes con los mineros, por ejemplo, la cantidad de muertes y con problemas respiratorios que tenían. Entonces, por el ambiente. Lo que pasa es que ha ido esto evolucionando y ahora resulta que tenemos estos aparatitos que se llama teléfono celular o móvil. Y esto no está legislado y no está legislado por aquí. Pero sí es parte de nuestro día a día. Pues pregúntale a Lili, ¿cómo no? ¿Sí? Así es. Y sobre todo, más que legislado, no está diseñado para que ante la cantidad de horas que yo dispongo de esa posición repetitiva, no me genere una lesión. Entonces,
hoy tenemos espacios, como bien lo decía Same, este lugar como de los mineros o incluso toda la parte de producción. Fábricas. Está súper bien estudiado el aire, la iluminación, las vías o las rutas de acceso o de emergencia. Las horas que puedes estar en una que eso máquina. sería lo ideal, pero estamos de acuerdo que también hay lugares en donde no se lleva a cabo como sí, tal. pero ahí ya les llega la inspección. No, y pero, les llega la exacto, multa. pero sí sí, sí, qué bueno que los multen, ¿eh? La verdad sí, en pro de los trabajadores. Sí, claro. eso sí. Por supuesto. Y esto se denomina ergonomía. El estudio de que el espacio en el que tú laboras te lesione y te ayude a mejorar cuestiones de productividad, reducir tiempos de incapacidad también, que tú seas un trabajador que no se esté enfermando por ir a trabajar. Claro. Exacto. Bien, ¿qué sucede? Que a veces como líderes no estamos formados para entender que más allá de un lujo, más allá de que, ay, cuánto me cuesta el letrerito, el antiderrapante, el equipo, el cojín, la silla, el escritorio que se adapta. Sí, pero no es si quieres. No, hombre, hoy te ya va a no es costar si más Hoy quieres. ya caro no es si después. quieres, es Exactamente. obligatorio. Sí, claro. Así es, pero ¿qué sucede? Que a veces la verdad es que muchos líderes o patrones no quieren emplear estos gastos. Aunque la estadística nos marca que si ustedes invierten en ese mobiliario, el tiempo de incapacidad se reduce. Eso, la verdad es que hablamos de dinero. Claro. Y pues te ahorra bastante lana que la que inviertes en espacios laborales. Sí. Bien, entonces sí son cuestiones que tendremos que tomar en cuenta para evitar que tengamos tendinitis, que son las más repetitivas o las más comunes. La tendinitis hoy se conoce como tendinopatía porque como tal el tendón no se inflama, lo que hace es que se hincha, se hidroliza, pero empieza a generar dolor. ¿Por qué se hace la tendinitis, por ejemplo? ¿Hinchazón no es lo mismo? No, porque produces otro tipo de células. Ok. Bien, lo que hace es que se engrosa, Sí. se llena de agua para protegerse del movimiento repetitivo. ¿Se endurece? Se endurece, se hace un ¿Esa poquito sería la rígido. hinchazón? No, La como tal. Esa es la... Eso es la tendinopatía. Ok. Bien, como tal hablamos de itis cuando se inflama, cuando tenemos presencia de prostaglandinas, por ejemplo, que es una cuestión más celular específica. Lo que sí se inflama es el músculo, porque el músculo hace un movimiento constantemente o mantiene una postura. Hay gente que me dice, pero el celular pesa ni 1 kilo. Ajá, pero ponte una bandeja, por ejemplo, siendo mesera, Claro. manteniendo una bandeja vacía. La Sí, bandeja hay un pesa ejercicio gramos. que te hacen con un vaso vacío, ¿no? Sí, ¿Cuánto pesa? aguántalo. Y nada. A ver cuánto Exactamente. tiempo aguantas. Y Claro. nosotros con el celular sí nos mantenemos 6 así. horas. Y además nos lo llevamos hasta hacer del baño, ¿no? Entonces Claro. es una posición que está constantemente. Hay gente que se duerme con el celular, Ay, no. ¿no? Entonces sí Me son está dando movimientos. miedo. Sí. Y las malas posturas también, y ahorita por eso saqué el mío, al poner el teléfono, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, el dedo dedito meñique, chiquito, ¿no? el dedo meñique, muchos de nosotros lo usamos para sostener el teléfono, para cualquier cosa, selfie, Pero lectura, si o lo que tienes sea. ahí, mira ahí, quédate. El Aquí está, joystick. para el joystick, es esta cosita. sí. Bueno, a ver, vamos a aprovechar la A ver, postura aquí de estoy, de- porque de yo ya Ara. tengo el dedo hasta chueco, y eso ya lo hemos dicho Me muchas pasó veces. con una amiga que me decía, no aguanto el dedo. Claro. Y a la hora que la veo agarrar el teléfono, pues Ahí claro, está, estás el meñique forzando es todo. un dedo súper chiquito, jamás va a estar adaptado, jamás. El meñique no pensamos A lo mejor que era en para 500 eso. años, pero no nos va a tocar. Pero jamás estuvo adaptado antes del uso de móviles. Estamos forzando. Para esta posición mantenida. Entonces, claro que los músculos que vienen aquí, interóseos e incluso la articulación Para del nuestros meñique. amigos de radio, cuéntanos qué estamos... ¿de qué estás hablando? Ara está utilizando la base del celular y le está apoyando sobre el meñique. Ajá. El meñique está en extensión. Exacto. Entonces todo esto puede condicionar que a Ara efectivamente le duela cualquier articulación relacionada con el meñique. Pero no nada más eso. El joystick pareciera que es muy ergonómico, pero estos Es este dedos circulito, amigos, con que el le que pegamos el chuponcito, atrás. que Sí, luego el le ponemos chupón. atrás del celular para Exactamente. poder agarrarlo mejor según. que pareciera que es muy ergonómico, entre comillas, pero la realidad es que entre el dedo índice y el medio, que es con el que normalmente lo agarramos, tampoco está entrenado la musculatura que está entre la Madre base mía. de la mano para mantener este peso. Y aunque el celular no pese tanto, nunca entrené la mano para que me lo cargara 50 gramos constantemente. ¿Se irá a acostumbrar, Mariela?
la mano. Yo creo que va a ser una cuestión evolutiva, pero no ahorita no nos va a tocar ahorita no nos toca. Y sí nos toca sufrir los dolores. Y además tenemos el pulgar, que el pulgar es una articulación que hablamos que se supone que es una cuestión como silla de montar, no entre la uña y el dedo, sino más la base del pulgar. Y cuando estamos trabajando constantemente hacemos una oposición constante exactamente a la hora de estar tocando la pantalla. Y luego con un solo dedo queremos, y lo logramos, escribir todo lo que necesitamos. Entonces ahí te encargo que el pulgar se va hasta quién sabe dónde y regresa. Y entonces es común que ahora después le duela justamente. Eso fue justo lo que se le amoló a Lili. Ahí donde estás poniendo el dedo. Esto se llama tendinopatía de Kerbein. Eso tienes, Lili. Exactamente, sí. la hinchazón del tendón, y seguramente le dolía muchísimo. Muchísimo. Al grado de que de pronto tocar esta sensación como de tos. Porque no podía moverse. ¿Y de dónde creen que viene? Viene de nada más y nada menos que del antebrazo. Entonces, ¿qué se inflama en este tipo de cuestiones? La musculatura del antebrazo. Ajá. Y viene en medio de tendón a limitar la movilidad concretamente de los dedos y de la muñeca. También tenemos otra muy, muy frecuente, que es la tendinopatía del túnel del carpo, que esta viene dada por los flexores, que sería por mantener el celular teléfono constantemente. Que a mí me ha estado doliendo mucho esta parte de la muñeca. O sea, y ves que te he dicho, traigo no sé qué aquí que me duele. Y es justo como la altura de la muñeca. Y uno quiere como que truene o como que jale. Los ortopedistas dicen que están operando una cantidad de túnel del carpio porque... abismal. Pues sí. Pues yo no sé si es el túnel o la vía completa o el puente completo, pero a mí me duele horrible. Sí, es una zona justo que está dolorida, pero es por la sobrecarga. Ahora, tú tomas el teléfono así como lo mostraste pero ahorita, sí, pero habemos otros que no. Yo el dedito chiquito no. Y ahí está el dedo chueco. Pero lo que haces es tener así. No, y lo que me lastima es el dedo. O sea, si lo tengo... A ver, yo cómo les puedo explicar. No pongo el dedo chiquito abajo porque no me da. Entonces, abrazo con los 4 dedos el teléfono y con el pulgar lo detengo de arriba. Y con la otra mano con un dedito escribo. Pero ciertamente cuando detengo el teléfono, después de 3 horas y media, no es cierto. Pues es que sí te puedes aventar así. Y entonces sí me duele del dedo pulgar donde se inserta el dedo pulgar, no sé cómo se llame, donde inicia. Justo, la articulación que es la de silla de montar. Pero además, lo peor de todo, es que ahorita, por ejemplo, ustedes las ven y están recargadas. Pero ¿cuántas personas no vemos así? Totalmente jorobadas. Hechas para bolita. nuestros amigos de radio estamos y entonces ahí te encargo el cuello, y entonces el cuello, cervicales. la espalda, y de pronto me gusta verlos o ahí un poquito. Me dijo una vez una paciente, nada más me estás criticando, ¿verdad, Mariela? Y yo, no, te estoy evaluando. Es observación médica. Exactamente. Ahí está, nosotros evaluamos mucho entonces. Y entonces le digo, ¿te duele? O sea, me decía, me duele el cuello y no lo aguanto. Pues sí, Ok. cómo no. Y a la hora claro. que la veo, estaba así, contestando mensajes. No, pues el cuello. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que tendremos que hacer literalmente es limitar nuestras horas Sí. bien en relación con la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que idóneamente tener la capacidad de decir, por ejemplo, si yo les dijera, ahora van a venir a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, Ok, ¿qué me dirían? pues es mucho. Ese es el tiempo que están en sus teléfonos. La gran mayoría de gente que está en el exterior. Sí, no. ¿Trabaja con el teléfono o no trabaja con el teléfono? Sí, claro, porque Pues- ya también hasta por ocio tenemos el teléfono en mano. Claro, Pero ¿cuántos son no las tenemos horas el de jueguito teléfono más descargado? las de placer. Sí, claro. sí. Más Ok. las de la noche que estás a ver si alguien escribió. Entonces tendríamos que limitar el uso de esta tecnología para evitar lesiones por desgaste o por mantenimiento de posturas. Porque además también a la hora que ya estamos descansando, tenemos posturas fatales para usar el celular. Y si además el celular lo utilizamos de pantalla para ver la serie, para ver YouTube, No, bueno, para ver ay, no, ahí te encargo nunca cómo se va a estar acaba. este asunto. Claro. Eso y hacernos muy conscientes de las posturas que estamos manejando. Tenemos una llamada. Una llamada, muy buenos días, un saludo para Ara y Amelia, muy bonitos Gracias. sus vestidos, muchas gracias. ¿Podría preguntar a la doctora si la neuropatía también
refiere los síntomas que acaba de mencionar, estos dolores musculares. No tanto, la neuropatía es más asociada a una patología específicamente del nervio. Y con el nervio lo que vamos a presentar casi siempre es sensación de ardor, calambres, pérdida de fuerza, hormigueo. Esta viene un poquito, pero lo que sí es que las contracturas a nivel de cuello y hombro pueden generar neuropatías por compresión. ¿Qué quiere decir? Que el músculo esté tan tenso que esté obstruyendo la conducción eléctrica del nervio y que a nivel de brazos y dedos nos esté generando este tipo de sintomatología. Perfecto. Mariela, muchísimas gracias. Teléfono, por favor, de contacto. Claro que sí, me pueden encontrar en la Torre Médica del Sur número 2, en el consultorio 402. Pueden sacar su cita, mandarme saludos, marcarme nomás para saludarme, no pasa nada, al 461-14-517-18. Repito, 461-14-517-18. Y en redes sociales como @mariela.pelvicflor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora sí, viene la declaración anual. ¿Tiene usted dudas? Ya no, bueno, ya aparece el libro. Tenemos una cantidad de llamadas, pero todavía las podemos recibir. 442-238-5255 y el teléfono para que usted mande sus mensajes de WhatsApp, 442-676-0392. El tema con el que continuamos, declaraciones anuales. Ñaca, ñaca, ñaca. No. Tania Caballero ya está con nosotros. Ya Adelante. me voy, ya no quiero escuchar no estas quieres cosas. oír de eso. Ay, Tania, de veras, ve lo que haces. Los estoy espantando, ¿verdad? Nos estás asustando. No, ya ni ganas de muchísimo. saludarte, Tania, y me caes bien, nada más que el tema no. Y deja que nos caiga bien, que si nos cae bien lo que sabe la criatura. No, Entonces, gracias. Estás igual que el Vamos santo, a hablar de saben otra cosa el día de todo. hoy. No, tenemos que hablar. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? Hay que hacerlo. Bueno, bienvenida primero. Muchas ya. gracias, Ya muchas sí, nos da gracias. gusto que vengas. Yo también te quiero. Pobrecita. Pero es que la declaración anual sí nos asusta, Tania. Yo sé, pero bueno, vamos a ver el lado bueno. De muchas formas Ok. podríamos recuperar dinero. Entonces, si la tenemos que hacer, al menos podríamos obtener algo a cambio, ¿no? Ok. Ok. Primero, Inhalamos. súper importante, Sí. ¿quiénes están obligados? Todos los que están por servicios profesionales, si necesitan su cédula para ejercer, si son veterinarios, dentistas, doctores, contadores, todos necesitamos hacer nuestra declaración anual. Ok. Si tenemos actividad empresarial, si tienen una tienda, si venden productos, tenemos que hacer una declaración anual. Arrendamiento, el régimen de arrendamiento, si tienen en renta algún bien inmueble, una casa, un departamento, tenemos También. que declararlo. Si vendemos alguna casa, tenemos que declararla anual, tenemos que avisar que vendimos un bien. Ok. Súper importante porque a veces se nos olvida porque ya nos retuvieron los impuestos y no ¿Y lo pagas hacemos. impuestos sobre la casa que vendiste? Los impuestos ya te los retuvo el notario, ya los pagaste. Pero sí hay que declararlo. Pero hay que avisar, siempre y cuando sea una casa habitación. Si vendiste una bodega, una tienda, Eso no. entonces eso sí paga impuestos. Ah, la casa habitación no paga impuestos. La casa habitación no paga impuestos, eso Negocios, de nuevo. bodegas, Sí sí. paga impuestos, pero no paga impuestos sobre la renta, siempre y cuando sea una casa habitación que tú estés habitando. Si es un local y todo, el notario te retendrá el impuesto correspondiente. Si es una casa que que es tuya, está tu nombre, pero estaba en renta y la vendes, No está exenta de impuestos. no está sobre la exenta, hay que renta. pagar impuestos. Tendría que ser tu casa habitación, así Ok. es. Donde tú vivas. Mm, Ok. sí. Primer mensajito, Consuelo Hurtado. Dice, hola, muy buenos días. Me di de alta en el Seguro Social en julio del 2024. ¿Debo yo presentar mi declaración anual? Solo soy sueldos y salarios. Ok. Si estás por sueldos y salarios, pero no sé si se dio de alta en modalidad 40 o algo así, o lo dieron de alta por su trabajo. Si te dieron de alta por tu trabajo, no tienes la obligación, a menos de que te hayan... que tus ingresos anuales sean mayores a 400,000 pesos. Ok. Súper importante. Si, por ejemplo, si tuvieron alguna indemnización durante el año o si tuvieron más de un patrón durante el año, tienen que hacer su declaración anual. Súper importante que la presenten. Ok. ¿Qué tan fácil es hacerla individualmente? O sea, que cada quien la haga, o para esta declaración tú nos recomendarías contratar a un contador. Miren, la verdad, el SAT ha tenido varias facilidades con los Sí. años. Sí han
sí ha mejorado, digamos. La verdad es que en estos últimos 2-3 años la plataforma no ha tenido ningún cambio. Viene siendo el mismo proceso. Lo que sí ha pasado es que se han puesto más estrictos conforme a las devoluciones. Entonces a veces llega a haber el trámite de, no me devolvieron, hay que hacer un trámite aparte y explicar mis ingresos, gastos, etcétera. Entonces sí lo pueden hacer solos y puede ser que les devuelvan sus 5 días después. Sí. No hay ningún problema. El asunto es si llegan a tener una complicación, bueno, ya será más fácil acudir a un contador. ¿Te asesoran en el SAT? O sea, si yo no tengo un contador, llego al SAT, saco visita, o sea, ¿cómo sería ese procedimiento para yo hacerlo solo? ¿Sí podría yo ir al SAT y me asesoran? Sí puedes ir. En el SAT hay áreas de computadoras. Ajá. Tú puedes pedir un turno ahí y te van a asesorar un poco. No te van a hacer el trámite como tal. Okay. Te pueden guiar una que otra pregunta, si lo hacen. Pero no... Pero eso lo hacen los contadores, sí. Por eso están los contadores. Porque además muchos chicos que trabajan en esa área de computadoras es más para el servicio de que te ayuden a ver cómo hacer los pasos, pero no precisamente el conocimiento fiscal. Exacto. ¿A quiénes les devuelven? Les devuelven a las personas que... Bueno, hay varias opciones. Sí. Uno, que tu patrón te haya retenido un poquito de más, que llega a pasar. Llega a pasar que he tenido ciertos clientes... Incluso amigos que me dicen, es que, o sea, yo no metí ninguna deducción y me devolvieron 1,500 pesos. Ah, buenísimo. Es porque nada más porque el patrón te retuvo de más. ¿Por qué puede pasar eso? Por un error de dedo. Sí, Por es un error. Okay. Porque el cálculo tal vez al mes te estuvieron retuviendo pesitos de más. Bueno, puede ser que al final del año tengas un saldo a favor. Ya. Entonces, eso puede suceder, te pueden devolver dinero. También puede ser porque hayas ingresado alguna deducción personal. Las deducciones personales se meten únicamente en la declaración anual, no pueden meterlas durante el año. ¿Cuáles son esas? Pero son gastos que realizamos durante el año, ya sean gastos médicos. Ya. De gastos médicos es súper amplio porque puede ser cualquier tipo de doctor, nutriólogo, psicólogo, todo eso va a entrar. Vamos a meter todo lo que sean, por ejemplo, aparatos como de férulas, sillas de ruedas, todo lo que necesitemos. Dentistas ahí. También entran. Podríamos también meter deducciones de colegiaturas. Sí. Ajá. Si compras una maquinaria, por ejemplo, para el que tenga alguna empresa. Si compras una maquinaria para el que tenga una empresa, ese gasto se va a meter durante el año, no en la anual. No en la anual. Pero además se va a meter en partecitas porque se tiene que ir deduciendo, se tiene que ir depreciando. De a poco. Entonces no lo puedes meter al 100%. Un coche igualmente, todos los que sean activos fijos para las personas que están en un régimen empresarial o un régimen pues de profesional, pueden meter estas deducciones, pero se tienen que ir depreciando poco a poco. No la pueden meter al 100% a menos de que tengan alguna razón específica. Ok. ¿Hay declaración anual para personas físicas y para personas morales? ¿Cuándo es para quién y cómo se hace cada una? Todo marzo, de hecho ahorita estamos terminando el periodo de declaraciones anuales para personas morales. Okay. Todo marzo es personas morales. En febrero se hicieron las declaraciones para personas que no tenían fines lucrativos, personas morales sin fines lucrativos. Okay. Estas personas ¿Cuáles son IAPs? Como condominios, como colegiados, asociaciones, todas esas nada más declaran en febrero. Sí. Y en abril vienen las declaraciones de personas físicas. Eso es cuando la verdad es que más gente hace su declaración. Entonces, súper importante tener los requisitos indispensables ya preparados para hacer su declaración. ¿Cómo prepararnos? Hay que checar que nuestra firma electrónica esté vigente. Ok. Si no tengo firma electrónica, pueden sacar su cita de una vez. Pueden también sacar su contraseña. La contraseña pueden ir directamente al SAT o incluso hacerlo a través del portal de SAT ID y hacer su trámite para que le generen una contraseña. ¿Todavía estamos a tiempo de hacer eso? Todavía están a tiempo de hacer eso. Todavía hay citas, me he encontrado citas en el SAT, así que... No le digan a nadie, sí hay citas. Se pueden formar en fila virtual y se los dan unos cuantos días. Puede ser que cada vez, mientras más nos acerquemos a abril, menos citas va a haber. Claro. Pero también, punto importante, si son personas que están en el régimen de sueldos y salarios, no nada más tienen que hacerla en abril, sino que si tienen alguna deducción personal y no tienen esta obligación de mandarla, pero la quieren mandar para recuperar un poco de dinero, pueden hacerlo durante todo el año. Entonces, no se den por vencidos si no hay cita ahorita en abril para su firma electrónica, pueden mandarla en mayo. ¿Esto solamente para las personas que están en sueldos y salarios pero tienen ingresos adicionales?
¿O cómo? No, pero tienen deducciones personales. Si tienen alguna deducción que van a meter y pueden recuperar un poco de dinero, no importa que no lo hayan mandado en abril, lo pueden hacer más adelante, pero sí háganlo de preferencia durante el año para que no tengan que hacer trámites extra. Anaí Mejía te pregunta cuánto tiempo tenemos para presentar la declaración anual. Sí, si tienen la obligación, si están obligados a, que es lo que les decía, si tienen ingresos mayores a 400,000 pesos, si tuvieron ingresos por más de un patrón durante el año, entonces sí tenemos que hacerlo en el mes de abril, pero si no, pueden hacerlo durante todo el año, todavía pueden recuperar su dinero y obtener una devolución automática. Si pasamos de este año, entonces ya tendremos que hacer un trámite más largo para poder recuperar ese dinero. Ok, Brenda Zaragoza nos dice, ¿hay cambios para presentar la declaración anual en este 2025? No, fíjate que no. El portal se ha mantenido bastante similar, no tiene cambios, seguimos por los mismos procesos, la misma información te la van pidiendo y está relativamente sencillo. Eso sí, viene información precargada que hay que revisar que sea la correcta. No nada más se confíen, porque a veces ese es el error, ¿no? Que aceptamos que tuvimos ingresos y a veces pues hay algo que no reconocemos. Llega a pasar, no es tan común, pero llega a pasar. Que checarle, o puede ser que falten deducciones personales. ¿Los pensionados tienen que hacer declaración si se pasan de los 400,000 pesos? Sí, si pasan de los 400,000 pesos, sí. Si tuvieron, por ejemplo, hay pensionados que están pensionados por el IMSS y el ISSSTE. Eso significa que están recibiendo ingresos de 2 patrones, entonces también tienen la obligación de hacer su declaración. O sea, todo el que tiene ingreso de 2 patrones. De 2 patrones aunque no pase de 400 o tiene que Aunque no pase de 400, tiene que hacerlo siempre. Si son 2 patrones. ¿Por qué? Porque cada patrón me retiene un impuesto conforme a lo que yo estoy ganando. Cuando se junta este impuesto, como las tarifas son progresivas, estas tarifas van creciendo dependiendo del ingreso que yo tenga. Si se juntan los 2 ingresos, entonces mi tarifa sería más alta. Se eleva. Entonces, recuerdo que los patrones te daban la hoja de retención de impuestos. ¿Esto se sigue dando? Ya no es una obligación de los patrones. Ahora simplemente tenemos, como ya todo está timbrado, como se ha ido haciendo todo electrónico y fiscalizable, entonces ya nada más nos basamos en la información que tenemos. Pero súper importante que sí estemos recibiendo nuestros recibos electrónicos de nómina para poder comprobar que estamos recibiendo ese ingreso. Porque si llega a haber patrones que no presentan ese pago y entonces a nosotros no nos devuelven la cantidad completa. Tania Caballero, muchísimas gracias. Teléfono, por favor, para localizarte y que nos ayudes para pasar este mes. Vamos a regresar con ella, me parece perfecto. Danos tu teléfono, por favor, que lo vayan anotando. Es 442-122-5065 y estamos a sus Ok, perfecto. Regresamos, seguimos recibiendo sus llamadas. Estamos de vuelta. Estamos hablando de la declaración anual con la contadora Tania Caballero. Ruth Solís, ¿qué pasa si hago mal mi declaración anual? Te pregunta. Ok, si haces mal tu declaración anual, probablemente no te regresen impuestos. Bueno, no probablemente. No te van a regresar. Te van a decir, puedes entrar a consultar por qué no te los devolvieron y en ese momento hacer corrección en tu declaración anual, volverla a enviar y volver a calificar para que te los devuelvan. Ok, retomando la pregunta de Consuelo Hurtado, que decía hace ratito que se dio de alta en el Seguro Social en julio del 2024, menciona, también tengo intereses por CETES, me dio de alta mi patrón. En este caso, ¿sí tendría que hacer entonces la declaración anual? Sí, también cuando tenemos ingresos por intereses, ya sean CETES, cualquier inversión que tengan. ¿Pero no te los cobran, no te los descuentan? Sí. Ya te retienen el banco impuesto, ya te retienen. Pero hay que hacer la declaración anual. Tenemos que hacerla. Y también si tienen ingresos por dividendos, si son parte de alguna sociedad, también es importante que hagan su declaración. O sea, es una chambototota para los contadores. Sí, no duermen todo pobrecitos. Sí, es pesado. Y además hay clientes que tienen diferentes regímenes fiscales. Entonces, bueno, se va juntando, ¿no? Que es arrendamiento, pero además tiene una actividad empresarial, pero además tiene... Entonces, bueno, hay que juntarlo todo y hacer su nuevo cálculo. Ok, otra pregunta por acá, nos dice Alfredo Juárez, ¿qué es Recico 2025? Bueno, Recico es el régimen simplificado de confianza. Eso es lo que quiere decir. Es el significado de eso. 2025 supongo que nada más habrán publicado ahora en la página el nuevo, Recico que sigue el régimen fiscal. Y bueno, no tenemos ya, los Recico ya no tienen la obligación de mandar su declaración anual. ¿Quiénes están en eso? ¿Quiénes son para pasar? ¿Quiénes son? Oye, yo quiero de esos. De hecho, sí, o sea, sí se puede. Todos los que están en Recico, en el régimen simplificado de confianza,
pueden entrar la gente que tiene actividad empresarial, actividades profesionales, pueden hacerlo y no tener que hacer su declaración anual, además de que pagan un impuesto menor. Es un régimen bastante amable, nos hace pagar un poco menos de impuestos, pero además... ¿Quiénes, Tania? ¿Quiénes pueden estar en el reciclo? Ponnos un ejemplo. Por ejemplo, igual les decía hace rato de los profesionistas, pueden ser algún dentista, contador, abogados, pueden entrar en el régimen simplificado de confianza. Si tienen una actividad profesional, si prestan algún servicio a alguna empresa o algo por el estilo, pueden estar en régimen simplificado de confianza. Maestros que den clases, por ejemplo. Si están por ¿Honorarios? por honorarios, sí. Si no están por honorarios, ya los darán de alta como asimilados o algo por el estilo. Pero si están por honorarios, pueden ingresar al régimen simplificado de confianza y aprovechar que van a pagar un poco menos de impuestos. La verdad es que sí es beneficioso, sobre todo porque no van a tener que estar haciendo tantos gastos tan grandes para bajar su impuesto, sino que sí van a pagar su IVA, el IVA viene normal, pero el impuesto sobre la renta es mucho menor. Okay. Sara López, ¿cómo sé si tengo devolución de impuestos y cuánto tiempo tengo para solicitarla? La devolución. Devolución de impuestos. Si tienes tu contraseña IRFC o si tienes tu firma electrónica, puedes entrar al portal, entrar como si fueras a hacer tu declaración anual y ahí mismo puedes revisar si hay algún saldo a tu favor. Si es así, puedes enviar tu declaración y tienes, como les comentaba, todo el año para hacer esto, a menos de que entres dentro de los supuestos que decíamos, ¿no? Más de 400,000 pesos al año, 2 patrones. 2 patrones. Exacto. Por acá otro mensaje. Muy buenos días. ¿Es cierto que en el portal del SAT existe un simulador para personas físicas o hay que esperar hasta el 1 de abril? Hay un simulador donde pueden ver cómo estaría su declaración anual. De hecho, ayer en la noche ya entré y ya está abierto el portal de declaraciones anuales. ¿Y eso en qué ayuda? ¿Es el simulador? Yo puedo hacerlo, empiezo a ingresar cosas y me va a decir qué onda con mi... Te va a decir si tienes algún saldo a favor, cómo tendrías que mandar tu declaración anual, qué datos necesitas. Como para irte preparando. Sí. Ok. Tania, ¿hay personas que puedan contratar los servicios de un abogado nada más para la declaración anual o no se usa? Es como, soy tu contador todo el año y te hago esta chamba. No, sí, de hecho, por ejemplo, casi todas las personas que están como sueldos y salarios llegan con nosotros una vez al año para hacer su declaración anual. Que sería este momento. Exacto, les hacemos su trámite y ya que está concluido el trámite, ya los vemos hasta el siguiente año, porque ellos no tienen ninguna otra obligación. Claro, pues está padre, ¿no? Para todos los que... Es que por un errorcito creo que pueden... La verdad sí es conveniente y además entonces... ahí ya nosotros estamos asegurando que el trabajo va a quedar y les vamos guiando de cómo tiene ¿qué que le hacer. hacemos de contador cuando no tenemos los estudios? Sí, me da risa porque es muy fácil, cualquiera puede, hay cualquiera, no tan cualquiera, pues si no, ¿para qué estudiaron? Lo pueden intentar, pero sí, pueden tener buen resultado, pueden no haberlo, entonces ese inténtenlo es el y luego asunto. llámenle a Y luego Tania. nos vemos aquí, exactamente. Tenemos otra. Era esta la última. Teléfono, por favor, para ponernos en contacto contigo. Claro que sí. Es 442-122-5065. Ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. O en el 442-228-1374. También pueden mandar WhatsApp, llamada y con muchísimo gusto ahí los atendemos. 442-122-5065. Uno de los teléfonos para que ahí hagan sus llamadas. Estamos y a sus órdenes, lo que necesiten. Qué linda, Tania. Muchísimas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos con el cronista del estado de Querétaro, Jaime Zúñiga Burgos, que vamos a hablar de Benito Juárez y el cerro, por supuesto, de las campanas. Jaime Zúñiga, qué gusto tenerte aquí en el programa como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida. Buenos días. Oye, Benito Juárez, para México, pero para Querétaro es un personaje importante que pisó Querétaro y que hizo cosas importantes en Querétaro. Sí, cómo no. Un personaje que todos conocemos, la historia romántica del pastorcillo zapoteco que se va superando, todo esto, ¿no? Es la historia romántica. Pero yo me voy a dedicar a las visitas de Benito Juárez a Querétaro, la importancia, la trascendencia que tuvieron. La primera, pues cuando sale él de prisión, que el presidente Comonfort renuncia, promulga la Constitución del 57, la que era juzgada de impía, en un pueblo muy radical, muy católico. La Constitución la juzgan de impía y empieza a haber ciertos conflictos. El presidente de la Suprema Corte, que era ministro y presidente, don Benito Juárez, sale de prisión, estaba prisionero, y lo primero que hace es
llegar a Querétaro. Y llega con un liberal también, José María Arteaga, que era el gobernador de Querétaro, general. El general Arteaga le hace una recepción de presidente de la República, aquí en Querétaro, y lo invita a pernoctar en su domicilio, que era la calle de Guadalupe, aquí enfrente, exactamente, en el número 3. Es Pasteur. La que es Pasteur era la calle de Guadalupe. Era la calle de Guadalupe, y en el número 3, que quedaba exactamente aquí enfrente, porque el Palacio Municipal no era tan grande. La casa del general Arteaga, donde estuvo hospedado el presidente Benito Juárez, se anexó en la época del gobernador Francisco González de Cosío, en la época del porfiriato. Se anexó a Palacio de Gobierno. Y quedó como lo vemos hoy. Quedó como lo vemos hoy. Okay. Pero si tú ves, todavía hay vestigios de esa casa. Entrando al fondo, hasta el fondo hay un pequeño patiecito, que era el patio de entrada del corredor y luego el patio de la casa del general Arteaga. Ahí es hospedado el presidente Benito Juárez en el año de 1858. 1858. Se hospeda ahí y toma una decisión el presidente Juárez, declarar a Querétaro sede de los poderes del Estado, ¿no? Que capital de la República. Ya lo había sido en el 47 con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Sí. Entonces esto no se da porque otros 3 generales, casualmente eran generales todos los gobernadores, Manuel Doblado de Guanajuato, Santos de Gollado de Michoacán y Parrodi de Jalisco, acuerdan que estratégicamente Querétaro no sería un punto para defender al presidente Juárez. Entonces, por estrategia, se deciden retirar de Querétaro al presidente después del Río de la Laja. Los poderes del Estado de Querétaro se van a Paseo, están en Apaseo, como sucedió después en la persecución religiosa, que el obispo estuvo por Obrajuelo. Por cuando él pasó a Paseo nada más era uno. Ya eran los dos, el grande y el alto. Sí. Sí. Entonces de ahí viene el peregrinaje del presidente Juárez, todo lo que sabemos, el archivo lo lleva a Matamoros, anda peregrinando desde esa fecha, de 1858 hasta 1867. Ahí hubo pues mucha euforia de los queretanos porque estaba el presidente Juárez aquí, lo vieron bien el presidente Juárez en aquella época, por lo que significaba como presidente de la República. Eso pasó, anduvo él peregrinando San Luis Potosí, se fue hasta el norte, y después en el año de 1860, esto era 867, dijiste. En 63. Fue en el 58 estuvo aquí la primera vez. ¿De 58 se fue a peregrinar? Sí, y en el 53 regresa a 63. Querétaro. 1853 regresa a Querétaro con rumbo a San Luis Potosí. El gobernador José Linares en esa ocasión no le hace ninguna recepción, pasó desapercibido, estuvo hospedado en el Palacio de Gobierno, que ya era donde es el archivo del Estado. Ahí pernoctó al día siguiente. Madero. En Madero. Madero y Ocampo. Sí. Y la siguiente visita que hubo aquí tuvo mucha trascendencia, porque ya había caído el imperio. Él regresa aquí a Querétaro el 5 de julio de 1867. Estaba programado recibirlo con una salva de 101 cañonazos. La prohibición de que ninguna campana tocara esto tenía su significado. El clero debería estar tranquilo. Calladito. No se tenía que manifestar. 101 cañonazos, una recepción nuevamente en Palacio de Gobierno. Pero hay un aguacero en esa época, en la temporada de lluvias, en julio. El carruaje tiene problemas en el camino. Lo que estaba programado para la mañana, ¿no? El famoso carruaje, aquel que está en el castillo de Chapultepec. Sí. Entonces tiene problemas don Benito para llegar aquí a la recepción que le estaba preparando el general Escobedo. Le interesaba mucho al general Escobedo. Julio María Cervantes, que había sido designado comandante militar y gobernador del estado. Llega ya anoche
lo va a esperar el pueblo, lo que conocemos hoy como Hacienda de los Laureles. El nombre correcto es Hacienda de Alvarado. El nombre comercial de los Laureles le cambió ya la presencia muy importante, porque habían recibido los queretanos a Agustín de Iturbide. Era lo que acostumbraban los queretanos, salir por el Camino Real, que era la calle de Juárez, cruzando el puente, entrando por Invierno, yéndose por el Tepetate, salir hasta San Gregorio. Sí, ese era el Camino Real, esa era la entrada. Por ahí entró Benito Juárez, entró Iturbide, entró Benito Juárez. Ya a altas horas de la noche hubo una recepción en Palacio de Gobierno, hoy el archivo. Entonces ahí le enteraron, después de que hablaron oradores como Mariano Escobedo, Hilarión Frías y Soto, el gobernador Julio María Cervantes, el propio Benito Juárez, se retiró a sus habitaciones y Julio María Cervantes le informa que en el entresuelo, subiendo la escalera, en el entresuelo del lado derecho, ahí estaba el cadáver del emperador. Entonces él le dijo, mañana temprano quiero verlo. Y a la mañana siguiente, ya cuando su carruaje estaba frente al Palacio Municipal, a las 6 de la mañana, dice las crónicas, acompañado del hijo del gobernador Díez Marina, el que con una linterna se subió a una silla, iluminó el cadáver, que estaba cubierto con una sábana blanca, ya vestido con un traje que la leyenda y algunos testimonios dicen que la gente que era del imperio, como los Carlos María Rubio, que tuvieron alguna discusión porque fueron a pedirle, Carlos María Rubio y el emperador eran de la misma talla, y para darle presencia le fueron a pedir un traje, un uniforme, un smoking, una cosa así, de gala, para vestir el cadáver. Entonces cuando llegaron ahí, que les dijo, se va el emperador, me debía mucho dinero, no me lo pagaron y a pesar de todo eso quieren que les preste mi mejor traje. Esa es una anécdota que se maneja. Entonces, ahí conoce el cadáver del emperador, mentira que no era tan grande y todo eso, tal vez si lo dijo fue en México. Aquí en Querétaro, Julio María Cervantes, el hijo del gobernador Díez Marina, ven y dan testimonio de que se paró enfrente respetuosamente, era un muerto, un cadáver, respetuosamente no pronunció una palabra, salió y partió a la Ciudad de México. 5 de julio llegó de 1867, 6 de julio partió ya hacia la capital para ser presidente de México. Nuestra historia. Y entonces allá quién sabe si habrá dicho que no era tan grande. Vaya usted a saber, porque también estamos llenos de leyendas y de anécdotas y como buenos mexicanos le vamos poniendo y quitando, ¿no? Para darle sabor al caldo. Juárez convirtió en moneda de cambio el cadáver porque pedía que en Europa reconocieran su gobierno. Como no lo reconocían, no había relaciones, entonces el jurista decía que no habiendo relaciones, pues no había el mecanismo legal para entregar el cadáver. Y desde julio estuvo en el convento de los franciscanos, que después fue demolido para evitar que lo convirtieran en un sitio y un santón al emperador. Entonces Juárez mandó demoler el convento de los franciscanos. Y después de varios meses partió ya, surgieron muchas leyendas. De lo que más se ha escrito a mí es de la intervención francesa y del imperio. Porque todos los autores, incluso 2 mujeres, Concepción Lombardo, la princesa Inés Leclerc, princesa de Salzán, todos escribieron y dan sus versiones. Entonces pocos son como Alberto Hans que dan una versión apegada a la realidad. Se escribió mucho y en Europa se conoció el Cerro de las Campanas, no se conocía México, no se conocía Querétaro, se conoció el Cerro de las Campanas, porque había muerto ahí fusilado un Habsburgo. Imagínate la descendencia de los Habsburgo, el poderío que tenían. Casado, era la primera vez que oyeron seguramente. Casado con la hija de Leopoldo de Bélgica, Carlota Amalia, que fue el genocida del Congo belga, Leopoldo. Entonces todo esto hizo que surgieran muchos que escribieran y dieran sus versiones.
Pero como tú dices, mucho romanticismo en torno a una parte importante y trágica de nuestra historia. Nuestra historia la hacen como el catecismo, muy simple, emotiva, para motivar y para que la gente la aprenda. Sí. Si te pones a darles fechas, todo se les olvida. No, las fechas somos malos para los números. Entonces, el mensaje que lleva es que aquí en Querétaro murió un imperio, que aquí triunfó la República, y que el presidente Juárez, con sus claroscuros como ser humano, porque una cosa es la era de bronce, que todas las estatuas de bronce. Francisco Bulnes, de los científicos de don Porfirio, escribe una obra que se llama El verdadero Juárez. Y era una gente apegada más o menos al método científico, y entonces ya lo hace con pulcritud, no deja de estar ausente las tendencias, hay ciertas tendencias ahí. Pero pues Juárez es uno de los personajes que más hizo por el país. Él constituyó la República, la Constitución del 57, el primero que la defendió, que incluso hizo una publicación, fue José María Arteaga. Entre liberales, entre masones y todo esto se desarrolló la República y así llegamos hasta la Constitución. La del y el separar la iglesia, que creo que fue 17, algo muy atinado, sí. ¿no? Sí, la del 17 también, liberales intervienen en esto. Alguien muy importante para México y sin duda para Querétaro. Ojalá que aprendamos más, con más certeza de nuestra historia. Es muy bonito. Sí, es muy bonita la es historia. Linda nuestra historia. Jaime, muchísimas gracias. No cabe duda que siempre aprendemos muchísimo contigo. Muchas gracias y a la próxima, aquí te esperamos. ¿Cómo no? A mí, muchas gracias. Gracias, vámonos. Estamos de vuelta. Pero esto se acabó. Ya se nos fue. Ya, vámonos. Qué barbaridad. Pasó rapidísimo. De volada. El programa de volada. Así de rápido. Que tengas muy bonita semana. Muchas gracias, Ame. Igualmente para ti y para todos ustedes. Gracias porque el día de hoy estuvieron súper activos en nuestros teléfonos para que nos mandaran esos mensajitos que leímos, las dudas que les hicimos llegar a nuestros especialistas y obviamente agradecerles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y también nuestros canales de YouTube. Ya el día de mañana, martes, con muy buena actitud, estaremos aquí esperándolos con mucho gusto. Mi querida Ame, que tengas excelente lunes. Muchas gracias, Sara. Igualmente, gracias a todo el equipo, a todos los compañeros de trabajo y a ustedes que nos siguieron a través de radio, televisión, redes, a través de RTQ, por supuesto. Gracias, de verdad. Yo les deseo que pasen un día y una semana maravillosa, si ustedes lo permiten. Aquí nos encontramos mañana, 8:30 de la mañana, para seguir platicando muy en confianza. Lindo lunes. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.